buenas tardes. Les habla su teacher Alejem desde Venezuela. Hoy con el tema que vimos inglés, en clase de inglés, totalmente en el idioma inglés, pero hoy la quiero dar a esa audiencia que ya tiene un nivel de español un poco más avanzado y es capaz y tiene la capacidad de entender mis palabras y mi explicación en español. Bueno, el tema de hoy, a través de nuestro website de God Talk To, recuerden, pueden seguir aprendiendo entrando a nuestro sitio y solicitar su clase gratuita por 30 minutos con profesores nativos del español, del inglés, del francés y bueno, y otros por allí que pueden darle información allí. Entonces, hoy tengo el tema, se llama ¿qué son palabras homónimas en español? Entonces, allí tenemos varias cositas, ¿no? La primera es qué es una palabra homónima. Así como lo dice su raíz de la palabra propiamente dicha, estas palabras, este conjunto de palabras tienen elementos comunes, se llaman homónimas, o sea, algo de igualdad entre varias palabras. En el español tenemos dos grandes grupos de palabras homónimas, las homógrafas y las homófonas, ¿ok? Es decir, una que se escriben igual, pero tienen significados diferentes, ya sea por el contexto, porque son escritas de la misma manera, y la otra, el otro grupo de las homófonas, tiene que ver con la pronunciación. Suenan igual, pero no se escriben igual. Y por supuesto, su significado va a variar. ¿Ok? Entonces, fíjense, les traje por allí algunos ejemplos que le había dado en mi clase en inglés, que era, por ejemplo, en la parte de las homógrafas, vamos a comenzar con la palabra amo, que ya se las había comentado. Amo tiene dos grandes acepciones. La primera representa a un dueño de algo, ¿ok? Dueño de una mascota, ¿ok? Y el otro amo tiene que ver con el verbo amar. Yo amo, ¿ok? Entonces ahí tenemos dos palabras, se escriben igual, se pronuncian igual, pero el contexto es la que lo va a diferenciar. Por ejemplo, en la primera decía, este perrito solo obedece a su amo, ¿ok? Entonces allí esa palabra amo significa dueño, ¿sí? Y la otra era, yo amo mi trabajo, yo amo mi trabajo, yo amo lo que hago. Entonces, en esta particular oración tenemos que amo es verbo, ¿ok? Entonces, fíjense que el contexto es determinante para este caso, ¿ok? Tenemos el otro que yo también le di en inglés, que era vino. La palabra vino también en español, bueno, hablamos de los vinos. El vino chileno es uno de los mejores en el mundo. El vino español es exquisito. El vino francés es sumamente delicioso. Entonces, estamos hablando de esa bebida alcohólica, ¿verdad? Que tiene que ver el vino como tal. Pero también vino es verbo. Él vino tarde a casa anoche, ¿ok? Para decirlo así. También les diga el ejemplo de sal, la palabra sal, le referí en ese momento que la palabra sal tiene la connotación de condimento de la cocina, ¿verdad? Sí, el condimento como tal, el que utilizamos para cocinar, y también sería un imperativo de un verbo, del verbo salir. Sal un momento. Sal, por favor, necesito hablar con alguien.
¿ok? Ese tipo de contexto, o sea, un imperativo, uno está dando lo que llaman un comando. Y en el caso del condimento es, por ejemplo, no agregues mucha sal en mi pescado. No puedo consumir mucha sal. La sal es mala para la salud. Entonces, allí, en ese preciso contexto, lo tenemos como condimento. Y el otro como un imperativo de verbo. ¿Ok? Entonces, allí creo que estamos bien en la misma corriente, ¿no? Bueno, fíjense. También les traje otro, por ejemplo, la palabra lima. Les quise traer la palabra lima porque no solamente tiene dos significados, puede tener hasta tres. Fíjense, la palabra lima tiene que ver con la fruta. ¿Ok? La lima, la fruta, la fruta, la lima es muy buena para la salud, por ejemplo. La otra lima tiene que ver con un utensilio de trabajo. Necesito la lima para esta superficie, ¿ok? Y la otra que me gusta mucho es Lima, es la capital de Perú, del hermoso país Perú, ¿ok? Bueno, fíjense que no solamente tenemos dos significados, podemos tener hasta tres, ¿ok? El otro grupo como tal de palabras homónimas, ya saben que las palabras homónimas son aquellas que contienen rasgos iguales, pero se diferencian en algo, ya sea en pronunciación o sea en la forma escrita, ¿ok? Fíjense, las homófonas tienen que ver con la pronunciación. Por ejemplo, si yo digo ay, entonces también hay algo de contexto porque yo puedo decir, ay, me dolió, me golpeé, ¿ok? Ay, una interjección, una exclamación. Y esa palabra se escribe A-Y-O-Y, ¿ok? Como también se le llama, se le conoce en Latinoamérica, Y. Y con un signo de exclamación. Pero ¿qué pasa con el otro I? El otro I tiene que ver con estructuras de existencia como tal. Hay 5 libros sobre mi escritorio en este momento. O hay un libro sobre, o hay una caja sobre la mesa. ¿Ok? Entonces allí está como un verbo como tal, ¿ok? Como una estructura bien definida en el español. Y también le expliqué a la audiencia que hablaba inglés, los nativos hablantes del inglés, que esa palabra se diferencia en el inglés como tal y español porque nosotros no tenemos número, ¿ok? En esa palabra, en esa estructura, no la tenemos. No tenemos, no es como el inglés que tiene plural y singular. Nosotros no es hay para una sola cosa o hay para 5, 6 o 1.000.000 de cosas, ¿ok? Entonces allí tenemos una diferenciación, por eso que se pronuncian igual, pero se escriben diferente. La otra es, por ejemplo, le traje otro ejemplo, era hablando. Hablando. Hablando, ustedes lo pueden conseguir sin H, y es el verbo, por ejemplo, hoy hablando la papilla, hoy hablando la carne para la cena, ¿ok? Ablandar, tiene que ver con suavizar, vamos a decir así, ¿ok? Lo buscarían con ese significado, suavizar, ablandar, hacerlo suave, ¿de acuerdo? Pero también está el verbo hablando, que es un gerundio, ese sí tiene que hacer o escribirse con H. Por eso que si nosotros escribimos hablando, yo estoy hablando y no le escribo la H, allí tenemos un error ortográfico porque no es el mismo verbo. Yo estoy hablando con mi audiencia que habla inglés en este momento. Es diferente a decir hoy hablando las papas para el puré. Es diferente, ¿cierto? Tiene dos significados bien diferentes. Y también se escriben diferente, o sea, uno con H al principio, el verbo hablar, y el otro tiene que ver con suavizar y es
sin H, ¿ok? Ajá. El otro ejemplo que había dado también era vaya. Vaya con la V, como le llaman nuestros hermanos latinoamericanos. Nosotros aquí en Venezuela a veces le decimos la V pequeña, pero sabemos que en el resto, inclusive España, se le dice V, ¿ok? Se escribe con V. Pero hay una diferenciación con la Y y la doble L, espero que así se diga, o Y como se le llamaba antes, dos L, 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 ¿ok? Entonces, esa valla con dos L, valla, eso tiene que ver con una valla publicitaria, es decir, con esos anuncios que vemos en las carreteras, que vemos en las grandes autopistas. Eso es una valla con la doble L, L, L. Pero si escribimos o leemos vaya con la Y, entonces ya eso tiene que ver con el verbo, ¿ok? Espero que te vaya bien, ¿sí? La valla de alguna marca publicitaria es impresionante. Entonces ahí vemos que esa valla es de anuncio publicitario y el otro valla es de verbo, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo la diferencia. Bueno, hay otros, hay muchos más ejemplos. La palabra lista, que también se las di a mi audiencia que habla inglés. Fíjense, o que habla inglés, los nativos hablantes en inglés, se la hice la clase de inglés, le dije lista. Lista, tenemos también dos acepciones, dos conceptos. La primero tiene que ver con una lista, con un índice. Tengo una lista larga de estudiantes. La otra es, Sandra es muy lista. Entonces, uno tiene que ver con un sustantivo, ¿verdad? El sustantivo, tengo una lista larga de estudiantes y que tiene que ver con un índice, con un récord como tal, pero la otra palabra es un adjetivo. Sandra es muy lista y tiene que ver con eso, con inteligente, ¿ok? Y bueno, sí, tenemos ese par de acepciones para esta palabra. También les hablaba de, aquí tenemos el género como tal, porque listo ya es otra cosa, ¿no? Ya listo tiene otro concepto como tal. Pero lista, con estas dos acepciones, es apropiado para este grupo de palabras. Bueno, y claro, hay otras cosas que tienen que ver con los acentos. Por ejemplo, cuando yo hablaba de ira o irá, entonces por eso que en español es muy importante acentuar. Y es un problema, inclusive los nativos hablantes del español tenemos un grave problema para acentuar. Muchas veces obviamos este rasgo tan importante, porque si uno lee sin acentos, uno no entiende ni siquiera el tono, ¿ok? Ni siquiera el tono. En cambio que cuando hay acentos, ya uno entiende de tonos, la entonación, entiende de tiempos verbales, ¿ok? Porque si dice él, supóngase que lea, el trabajo ayer, yo leo sin acento porque el trabajo ayer no tiene coherencia en español. Ahora si yo digo, él trabajó ayer, allí sí tiene coherencia y esa pequeña tilde hace la diferencia. ¿Vieron? Por eso que es importante la utilización de los acentos. Entonces fíjense el caso de ira, es ira e irá, irá. Entonces, por ejemplo, la ira domina a muchas personas en el mundo. La ira como sustantivo, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando dice él irá mañana temprano a solucionar el problema? Ya estamos ahí hablando de verbo. Y fíjense que solamente se diferencia, entre otras cosas, por supuesto, la gente que analiza los discursos sabemos que por la posición en la oración tiene otro tipo de función.
Pero como ustedes están aprendiendo español, entonces vemos que esa pequeña tilde, esa pequeña marquita hace la diferencia, ¿ok? Ya les dije, por ejemplo, trabajo, trabajó, ¿verdad? También hablé de la preposición a y del verbo haber, Por ejemplo, voy a dormir, ¿ok? Ese A, la letra A nada más. Pero ¿qué pasa cuando digo, él ha trabajado mucho desde niño? Él ha trabajado mucho desde niño. Ese A tiene que ver con el verbo haber. Tiene al lado un verbo en participio que termina en ado o en ido. ¿Okay? Él ha trabajado mucho desde pequeño, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, allí tenemos esas diferencias que son importantes para aprender español de una manera bastante apropiada y correcta y bien cercana a los que hablamos español como nuestra lengua materna. Bueno, yo les quiero dejar un ejercicio que ya había hecho con el otro grupo. Yo creo que también se puede hacer. Aquí están los ejercicios. Ajá, yo les decía así, ¿no? Que, por ejemplo, en la primera parte que tiene que ver con el contexto, yo quiero que me digan si esa palabra, cuál es el significado de la palabra en sí, ¿ok? Por ejemplo, la sal no es buena para la salud. Esa sal la palabra sal, ¿qué es allí? ¿Qué es allí? ¿Es un verbo? ¿Es el condimento? Quiero que me digan eso, ¿ok? Lo identifiquen como tal. El otro es, me gusta el vino español. Ese vino, ¿qué es vino allí? ¿Qué contexto, qué significado tenemos por ese contexto? Me gusta el vino español. Me gusta el vino chileno. Ok. La otra. María es una niña muy lista. Siempre sobresale en matemáticas. ¿Ok? Muy bien. La otra tiene que ver con la escritura. ¿Ok? Vamos a ver. Hay muchos estudiantes conectados. Hay muchos estudiantes conectados. ¿Qué es ese hay? ¿Cómo se escribe? ¿Sin H? ¿Con H? Ustedes me lo dirán allí o lo escriben allí en la participación. Y la otra, mi consejo es que vaya temprano y solucione el problema. Entonces, dígame cómo se escribe ese vaya. ¿Con doble L o con la Y? ¿Ok? Allí entonces vemos qué tal han aprendido un poquito de los homónimos en español. Bueno, me encantó compartir esta clase con ustedes. Siempre es un placer para mí mostrar un poquito más del español. Bueno, y nada, y estar al día con estas tendencias de enseñanza a través de este sitio. Y bueno, le voy a aconsejar algo a los que hablan inglés. If you like to watch this class in English, please visit our website, GoTalk2, and click on the I think says the title of the lesson was the meaning, the Spanish word meanings through accents. Okay, it's the same class. Okay, so if you like to watch it, please click there and you can watch it in English. Okay. Bueno, entonces, nada, les saludo y bueno, será hasta una próxima oportunidad y gracias por los comentarios, por la participación y espero verlos pronto. Bye.